tenía la dirección en todo el país era escasa, digamos. Teníamos un gobierno que mucha importancia no le había dado a esta situación y bueno, tuvimos que apoyarnos en principio con los gobiernos provinciales y por suerte tuvimos una muy buena interacción tanto con la provincia de Formosa, con la provincia de Chaco, con Corrientes, con Misiones por supuesto que sí, y lo mismo con Entre Ríos, que es toda la zona que me toca gestionar. Y hoy, bueno, obviamente que el cierre de la frontera es un accionar muy prudente de parte del gobierno nacional y también respaldado por las provincias, pero tenemos acciones de control y fiscalización todavía sobre los transportistas en la mayoría de los puntos fronterizos. Ahí trabajamos en interacción con los municipios y trabajamos con los gobiernos provinciales. Creo que las cosas se están haciendo bastante bien, se pesquisan los casos en tiempo y forma y últimamente, en el último mes, la Nación ha podido organizar de forma virtual lo que tiene que ver con las declaraciones juradas de los transportistas y de toda aquella persona que va a ser repatriada o que va a salir del país, y esto hace que se optimice el tiempo y el recurso humano, ya que no se debe hacer firmar más la declaración jurada física, que tanto tiempo y que además entraña ciertos riesgos al ser un medio que puede contaminar el papel y el traspaso de bolígrafos y demás, dejando obviamente esto como un soporte cuando no tengamos comunicación online, como a veces puede pasar, pero entre todas las acciones creo que esta es la más destacable, junto con la construcción de unos puntos de atención que se están dando de forma más apresurada que lo planificado, teniendo en cuenta la pandemia, ¿no? Sí. Doctor, ¿todavía quedan muchos argentinos que han pedido para volver a la provincia? Argentinos, bueno, sí, misioneros, el consulado recibe habitualmente, los consulados reciben habitualmente los pedidos en distintos puntos, sobre todo en el Paraguay, donde más gente ha solicitado su reingreso al país, y se van autorizando por migraciones y por Cancillería solamente aquellos que se justifican con cuestiones humanitarias, sobre todo teniendo en cuenta que las personas que lo solicitan muchas de ellas son personas que han salido del país después de la declaración de la pandemia o del aislamiento, por lo tanto firmaban una declaración jurada sabiendo que después no iban a poder reingresar al país. Claro. Entonces hoy ahora en este momento acá en Paraguay, para el ingreso a nuestra provincia, pero en Misiones solamente hay más de 150 peticiones, y en Formosa hay aproximadamente 250. Así que se imagina usted lo complejo de tener compatriotas, muchos de ellos con problemas económicos por no conseguir trabajo, pero bueno, se va haciendo de a poco lo que se puede de una forma responsable, porque la prioridad hoy es la salud de toda la población y justamente Sanidad de Frontera tiene esa función primordial, proteger la salud de los argentinos sobre todo. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está el tránsito vecinal con Ituzaingó, en este caso, que se había cerrado por ahí el tránsito vecinal para la gente que por ahí tenía casas y demás en aquella zona? ¿Cómo está hoy la situación? Bueno, no es un ámbito que de mi responsabilidad, digamos, pero se había hecho una normativa entre ambas provincias que excluía a los trabajadores esenciales, sobre todo aquellos, y se incluía como esenciales a aquellos que estaban en la obra pública, porque es también importante para ambos gobiernos, tanto el de Corrientes como el de Misiones, la reactivación de la obra pública, y esto trae mucho trabajo, ¿no? Entonces hay mucha gente que iba a trabajar a la provincia de Corrientes y volvía. Esta gente había entrado dentro de algunas excepciones como trabajadores esenciales, pero Ituzaingó en un momento presentó un pequeño brote, así que todas esas excepciones, esas flexibilizaciones habían vuelto a foja cero. En este momento de nuevo estamos de a poco goteando un poco más, teniendo en cuenta la situación que es
tan importante y que es un mensaje del gobierno de Misiones permanentemente atacar a la pandemia de una manera binaria, ¿no? Pensando en la salud, pero también pensando en el trabajo y en el bolsillo de la gente. Así es. Doctor, volviendo al tema de las fronteras en sí, hubo casos por ahí, ¿no? Los camioneros, si son trabajadores esenciales que van y vienen, para ingresar a la provincia, por ejemplo, acá en el puente de Roque González, ellos pasan la provincia, ¿se le pide un certificado, un carnet sanitario, se le hace un hisopado para poder entrar a la Argentina? No, el único país en América Latina que solicita un testeo es Uruguay, que justamente tiene unos problemas a nivel consular y que la Cancillería de algunos países lo han denunciado, porque por ahí se puede interpretar como una violación a los derechos humanos que una persona que da positivo no quede hospitalizada o no quede resguardada en un lugar físico preciso y aislado, cuestión de que no esté repartiendo el virus por todos lados y eventualmente si tiene síntomas no quede sin atención médica. Así que la normativa internacional no exige el pedido de testeo de PCR para COVID-19 en Argentina. Nadie que vaya a ingresar se les pide. Ahora, cada jurisdicción, cada provincia en particular tiene la potestad de hacerlo a la salida de los pasos fronterizos. Esa es una situación, tengo entendida que está estudiando, había cuenta de que en un principio la mayoría de los contactos tenían que ver más que nada con los transportistas. Se iba a utilizar un test rápido, ¿no? Sí, los test rápidos no tienen la la especificidad ni la sensibilidad que tienen los testeos con el PCR, el hisopado, claro. Entonces muchas veces no son recomendables para cuestiones puntuales, sino para hacer testeos masivos de poblaciones fijas, como por ejemplo pasó en la Villa 32, en 31 en Buenos Aires y cosas así. Pero bueno, lo importante de todo esto es que... Entonces, doctor, eso quedaría a criterio por ahí del gobierno provincial de Misiones, o de Corrientes, Chaco, etcétera. Exacto, sí, porque la Nación no tiene entre sus normativas la exigencia del testeo de PCR. Pero le decía que la principal manera de contagio eran los transportistas en un principio, pero después realmente hemos visto que la pandemia se disparó en Argentina más que nada por las movilizaciones políticas, anticuarentena, y creo que en ese sentido, obviamente, el retraso que ha tenido Misiones en el incremento de casos es justamente por ser una provincia sin una grieta política demasiado importante como en otros lugares del país, como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, donde la gente ha salido masivamente a la calle. Creo que eso fue fundamental para el incremento de los casos, no tanto el transporte de sustancias o de mercadería como era en un principio. Sí, la responsabilidad de toda la dirigencia, porque esto no es para ganar un partido o unas elecciones, estábamos hablando de una pandemia, ¿no? Y esa responsabilidad se tuvo acá en Misiones todos. Se ha utilizado muchísimo a los medios de comunicación y a distintas banderas políticas como para sacar a la gente a la calle, y 15 días después de eso hemos visto el incremento exponencial de los casos. Y en Formosa, porque también se habló mucho de que en Formosa había muchos pasos fronterizos, o sea, clandestinos, como también se dice acá de Misión y de otros lugares, ¿no? Pero en Formosa, ¿cómo está la situación, doctor, en la frontera? Bueno, en Formosa, en Clorinda, hay circulación comunitaria y Clorinda tuvo una situación parecida a la de Ituzaingó, con un cierre del ingreso y egreso de los ciudadanos, pero es una situación muy controversial porque es el único lugar habilitado en el país para el ingreso de los repatriados, es del Paraguay. O sea, nosotros tenemos excepciones humanitarias, pero los repatriados que deben reingresar al país desde Paraguay, el único lugar autorizado es Clorinda. Entonces será una situación particular en la que hay que tener muchísimo cuidado. Formosa venía muy bien hasta que tuvo una eclosión de casos en
General Belgrano, una localidad cercana a Salta, lo mismo en Clorinda, que por su cercanía fronteriza, y en Formosa ocurre hacia el oeste lo mismo que suele ocurrir con Salta y con Jujuy, y más en un año como este de tanta seca, donde se seca el río Pilcomayo y pasan caminando. Un paso, seco, muchos kilómetros, bastante más extenso que el nuestro acá de Misiones. Doctor, ¿qué características se tendrían que dar como para volver a hablar de una posible reapertura de las fronteras, digamos? Bueno, estamos atravesando lo que probablemente sea el momento del pico epidemiológico que tantas veces se ha preguntado a la gente cuándo iba a llegar. Veremos si es este el momento del pico epidemiológico, y a partir de allí, bueno, obviamente se deberá evaluar por las autoridades que manejan la política exterior y la economía cuándo es el momento más prudente. Yo personalmente creo que las condiciones no están dadas todavía, tanto en Brasil como Paraguay, como también la provincia del interior de nuestro país han presentado incrementos de casos demasiado importantes, y la cantidad de muertos también han subido mucho como para pensar que este pueda ser el momento. Y obviamente las condiciones tienen que ver con la disminución de los casos. Creo que a partir de la disminución de los casos en los tres países va a comenzar a evaluarse la apertura de las fronteras. Totalmente. Entonces no es todavía. Todavía no es el momento. Sí, no, supongo que todavía no, cuando estemos más cerca de la vacuna, ¿no? Sí, bueno, hoy hubo una comunicación de la Organización Mundial de la Salud diciendo que antes del fin de año era muy factible que salga la vacuna. Ojalá. Pero bueno, la vacuna seguramente no va a ser masiva para toda la población, va a ser para el personal esencial y las personas de riesgo. Dice que en principio es un 20% solamente de la población, ¿no? Y después recién todos. Y después, bueno, habrá que evaluar seguramente en el tiempo que cuando acá tendremos en nuestro hemisferio sur el rebrote que hoy está teniendo Europa, por ejemplo. Yo calculo que si esto es para febrero o marzo, nos va a dar algún tiempo como para tomar algunas precauciones sanitarias más, pero no sé si para habilitar la frontera de manera abierta y libre como la teníamos antes. Me parece que puede haber alguna flexibilización, sobre todo comercial, pero no soy tan optimista en ese sentido. No, claro. Y Paraguay, leí que el presidente de la Nación de Paraguay dice que se terminó la cuarentena ya, inclusive seguían con el aislamiento, pero que ya iban a abrir todas las... De forma gradual, todo. De forma gradual, sí, pero... Con actividad social hasta 30 personas. Hasta 30 personas inclusive. Sí. Yo creo que también apunta más para reactivar lo económico, que ellos están peor que nosotros, o sea, y por eso tienen que abrir nuestras fronteras y nos oponemos, obviamente, en esta etapa todavía, ¿no? Bueno, en este sentido, si algo positivo puede sacarse de esta pandemia es que ha blanqueado una situación económica y ha visibilizado una situación económica de nuestra provincia donde las asimetrías siempre nos han perjudicado y hemos pasado así muchísimos años. Así que la petición que se ha hecho por parte del ingeniero Rovira y por parte del gobernador de la provincia a la Nación me parece clave para nuestro futuro. Pero así como para nosotros ha sido la forma de visibilizar un problema, también lo ha sido para los hermanos paraguayos ver que su economía dependía mucho de nosotros y obviamente también de sus relaciones comerciales con Brasil. Así es. Bueno, seguramente que son cuestiones que no solamente van a depender de las cuestiones epidemiológicas. Aquí se ha marcado un antes y un después para conversar después de cómo van a ser zanjadas estas asimetrías tanto entre estos países como con otros países, como pasa con Bolivia, como pasa con Chile, como pasa con Uruguay. Totalmente. Doctor, agradecemos mucho esta comunicación, muchas gracias y estamos en contacto para cualquier cosa importante que tengamos que comunicar a la sociedad, que siempre es muy bueno saber cómo se está trabajando. Sobre todo, todos estamos pendientes de las fronteras, de cómo se trabaja justamente custodiando la salud de los misioneros en este caso.
Así que muchas Bueno, gracias. le agradezco mucho y las voy a llamar en todo caso porque seguramente falta bastante poco como para inaugurar el área que la Nación y la provincia están construyendo para la atención de pacientes en el centro de frontera. Qué importante. es Adelántenos ya. ¿Cuándo? Sí, ¿Falta poco? Y falta poco porque el compromiso provincial casi está cumplido en su totalidad. Falta un poquito de conexiones de agua y energía eléctrica. ¿Dónde quedaría? Y eso queda en el ámbito del paso fronterizo mismo, ahí cerca de la obra nueva, de las casillas nuevas. Acá. Entonces, para hacer el puente. son 2 en todo el país. Misiones va a tener 2, pero la prioritaria es la de Posadas, teniendo en cuenta, obviamente, la cantidad de gente. de tránsito fronterizo que habitualmente hay, que hay tren, que hay... Claro, el tren también, que se va a poner en funcionamiento, supongo, Exacto. después. Buenísimo, gracias doctor, Bueno, muy amable. hasta luego. Chau, chau.